El principal problema del debate sobre el cambio climático es que se ha centrado única y exclusivamente en supuestos hechos estrictamente científicos, desde el punto de vista de la ciencia natural, dejando de lado la importantísima contribución que en este ámbito tiene que hacer la ciencia económica. Ahora bien, dentro de la ciencia económica, a su vez, hay un debate muy amplio entre lo que hasta ahora se ha considerado la corriente dominante, que se basa en suponer que toda la información necesaria para tomar decisiones políticas se encuentra dada y no cambia, respaldada por modelos de equilibrio, y el enfoque dinámico, empresarial y creativo de la Escuela Austriaca de Economía. Este enfoque se centra en considerar que el ser humano es un actor dotado de una innata capacidad creativa, que continuamente es capaz de descubrir nuevos fines y sobre todo nuevos medios para alcanzar aquellos fines a los que da valor. Y precisamente esta capacidad creativa es lo que hace que sea imposible disponer de una serie de datos para impulsar una agenda de ingeniería social como la que pretende respaldar todos los ideólogos del cambio climático. Es decir, la información necesaria para llevar a cabo esta agenda no está dada, sino que está siendo continuamente cambiada por los seres humanos como resultado de su innata capacidad creativa. Básicamente son tres las razones que explican por qué no es posible que el Estado ni los gobiernos se hagan con la información que necesitan para solucionar el cambio climático. Y además son los argumentos que explican también la imposibilidad del socialismo o de la organización social en base al Estado. En primer lugar, el enorme volumen de información que generan los 8.000 millones de seres humanos desde que se levantan hasta que se acuestan, aunque este es el argumento menos importante, pero los siguientes argumentos son mucho más relevantes, porque esa información no es una información objetivable de manera unívoca, es una información subjetiva, tácita, es un know-how que aprendemos los humanos cada vez que tendremos que enfrentarnos a un problema, aunque no seamos capaces de explicitarla y de transmitirla a un órgano central de planificación. Pero es que además la información que necesitarían los gobernantes para solucionar el cambio climático es una información que todavía no ha sido creada, sino que dependerá de la creatividad empresarial de los seres humanos, afrontando o tratando de solucionar los problemas conforme se vayan planteando el día de mañana. Y por último, y este es el argumento definitivo, resulta que el Estado es coacción. Esto es algo que siempre se pasa por alto, pero el Estado implica el uso de la violencia de manera sistemática, el boletín oficial del Estado, las multas, la cárcel, etcétera, para imponer por la fuerza los objetivos establecidos por los gobernantes. Y precisamente esta coacción y esta violencia, en la medida en que incide en el cuerpo social y en las parcelas en las que incida, bloquea la creación de información por parte de los seres humanos de a pie, que es precisamente la que necesita como agua de mayo el gobernante para eventualmente solucionar los problemas del cambio climático. Luego, este es un argumento esencial de ciencia económica que hasta ahora se ha ignorado o se ha negado y que es esencial tenerlo en cuenta para clarificar en qué situación nos encontramos y qué posibilidades hay de solucionar los problemas que nos afectan. La creatividad empresarial tiene varias facetas importantísimas y es que explica la enorme capacidad de adaptación que ha tenido el género humano a lo largo de la historia. Quiere decir que el ser humano es capaz de adaptarse a los cambios del entorno natural y de una manera exitosa. Y la historia de la humanidad es una historia de éxito de adaptación, precisamente en la medida en que se le haya dejado actuar en libertad, porque los grandes fracasos de la historia de la humanidad son resultado de la coacción estatal que termina generando genocidios, guerras, todo tipo de conflictos sociales. Luego, la creatividad, ante todo, del ser humano explica esa adaptación hacia el entorno natural. Pero es que además esa creatividad se expande de manera progresiva conforme aumenta el número de seres humanos, es decir, el número de cabezas creativas. Hay que tener en cuenta
que la Tierra está prácticamente despoblada en su totalidad. Es decir, la totalidad de la población de la humanidad cabe en una extensión geográfica un poco superior a la mitad, por ejemplo, de Argentina, con la densidad de población de Bruselas. Es decir, que los 8.000 millones de seres humanos cabrían en la mitad de Argentina, con la densidad de población de Bruselas, lo que significa que el resto del globo terráqueo estaría vacío. Que se puede perfectamente incrementar la población de la humanidad por 10 veces, que en vez de ser 8.000 millones seamos 80.000, incluso por 100 veces, 800.000 millones, en una explosión de creatividad y de prosperidad como ni siquiera hoy podemos imaginar. Y de hecho, el aumento reciente de la población, desde la revolución industrial hasta hoy, pues se ha multiplicado desde menos de 1.000 millones a 8.000, y ello ha sido el resultado de abrir solo una esquinita a la ventana de la libertad creativa del ser humano, porque la revolución liberal se inició, pero no se pudo nunca culminar, y ha sido objeto de todo tipo de obstáculos a lo largo del siglo XX, que han terminado en las dos guerras mundiales, y sobre todo con el desafío irracional que supone el intervencionismo económico en cualquiera de sus formas, sea el comunismo más extremo o la socialdemocracia. Todos ellos se dan la mano en el sentido de que consideran que debe de existir un órgano monopolista de la violencia, que conocemos con el nombre del Estado, que tiene que estar encargado de detectar todos los problemas y incluirlos en su agenda, y además ser responsable de solucionarlos. Este es el grave error que desde el punto de vista de la ciencia económica está cometiendo en este momento una parte muy importante de los intelectuales, políticos y personas que de buena fe siguen su liderazgo, sin duda alguna manipuladas por este movimiento completamente ideologizado y politizado que se está desarrollando al margen de la ciencia económica, y además que puede tener, y de hecho tiene un coste enorme, porque, como digo, bloquea continuamente el avance de la prosperidad y de la civilización. Yo le tengo mucho cariño a Julian Simon. Le conocí personalmente, estuve con él en varias reuniones de la Mont Pelerin Society. Julian Simon coincidía conmigo en muchos ámbitos del enfoque de la ciencia económica. Él era un gran hayekiano y además era un optimista metodológico, cosa en la que yo coincidía con él, y se dio cuenta que el verdadero recurso es el ser humano creativo, y que por tanto la población, lejos de plantear un problema para la prosperidad, es la condición necesaria para que ésta aumente y avance la civilización. Que por tanto la pobreza no es el resultado de un aumento de la población, solo el resultado del socialismo, o mejor dicho del estatismo, de esa agenda intervencionista que nos quiere imponer por la fuerza el Estado y que bloquea la creatividad, que es la única explicación y la única causa del desarrollo de la humanidad. Julian Simon le hizo esta apuesta a Eldredge diciendo, bueno, frente a los agoreros del Club de Roma y a todos tus escritos donde dices que lo peor del que se está sucediendo a la humanidad es que está creciendo la población y que se van a terminar los recursos, yo te apuesto que la creatividad del ser humano va a solucionar los problemas, y que, lejos de lo que tú indicas, de aquí a 25 años vamos a hacer una lista y comprobar si todos estos recursos escasos de tipo mineral, etcétera, han desaparecido, si estamos en una situación terrorífica en la que se detiene el avance de la humanidad o su precio está por las nubes. Y tú pagaré si eso sucede, o tú me pagarás a mí. Y al final, como es lógico, ganó la apuesta. Lo que es algo increíble es que pues se sigan leyendo los libros de Eldredge, o sea que son tozudos aquellos que por razones ideológicas no quieren abrir los ojos primero a los hechos históricos que de alguna forma refutan completamente sus predicciones agoreras, y sobre todo ni siquiera quieren razonar en términos de ciencia económica objetiva, ni entender la capacidad inmensa creativa del ser humano, y sobre todo también la capacidad coordinadora, porque cuando actuamos empresarialmente no solo descubrimos de la nada o creamos de la nada nueva información que avanza la civilización y la solución de los problemas, sino que simultáneamente coordinamos los comportamientos previamente desajustados de los seres humanos.
Si por sistema capitalista se entiende lo que se debe entender, una economía de mercado basada en la propiedad privada y no intervenida por parte de los estados, conforme se desarrolla la prosperidad, aumenta la valoración subjetiva por parte de los seres humanos al crecer el nivel de vida sobre la importancia que tiene un entorno limpio desde el punto de vista ecológico y medioambiental. Son los entornos en los que hay más pobreza, donde, como hay más urgencia en solucionar los problemas vitales, viven a un nivel de subsistencia, pues se dejan en un segundo lugar o se valoran mucho menos estos objetivos ecológicos y de medio ambiente. Luego, ya aunque sea por esta razón, el desarrollo económico que genera el capitalismo explica el avance, bueno, desde los jardines hasta que la gente pues esté deseosa de pasar el fin de semana en el campo o en la sierra, valore altamente entornos naturales limpios, etcétera. Pero no solo esto, es que además, si analizamos los hechos históricos, nos damos cuenta de que es precisamente esa agenda intervencionista del Estado la que supone en la práctica al final las mayores amenazas al medio ambiente. Y no tenemos que referirnos, por ejemplo, al caso de la desecación del lago Aral, que es del libro, o de Chernóbil, por ejemplo, que está muy bien estudiado. ¿Por qué? Pero no es porque sean mala gente, es porque, con independencia de que ideológicamente estén sesgados, como actúan en base a la violencia y a la coacción, en un entorno de incertidumbre ineradicable, en el que carecen de los datos para actuar de manera correcta, es científicamente imposible que no se equivoquen y hagan un daño al medio ambiente muy superior al que ellos pretenden evitar, adelantándose a lo que analizan que el mercado está dañando puntual o coyunturalmente ahora al entorno natural. Luego, entonces, al final, como siempre sucede con el intervencionismo, las medidas intervencionistas producen unos efectos que son justo los contrarios y además más graves que aquellos que se pretendían evitar. Y esto sucede en cualquier ámbito en el que el Estado intervenga, en general y en concreto en el ámbito del medio ambiente. Y si no, al tiempo. ¿Ve? Sobre todo cuando veamos los efectos que en última instancia tiene toda esta intervención alocada, que va desde el poner un plazo máximo para la fabricación de motores de explosión. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se va a investigar? ¿Y si se encuentra un motor de explosión que contamine mucho menos? Y luego, ¿qué efecto puede tener hacer toda la apuesta a favor de los coches eléctricos, que ni siquiera ahora podemos prever como consecuencia de que no se ha creado o descubierto la información relevante? Nos estamos de alguna forma ahorcando o bloqueando aquello que es lo único que puede solucionar los problemas que surjan el día de mañana o que ya están surgiendo hoy, que es nuestra innata capacidad creativa y empresarial para, actuando libremente en un entorno no intervenido por el Estado, detectar en primer lugar los problemas conforme vayan surgiendo y poner todos los medios para solucionarlos de forma creativa. Bueno, es que el caso de Alemania, bueno, yo diría en general de toda la Unión Europea. Aquí a la Unión Europea ha cometido un error gravísimo por razones políticas e ideologizadas, de hacer como, digamos, punto prioritario en su agenda de reforma política el ámbito del medio ambiente, y entonces con una regulación completamente alocada y además de espaldas a la población, una población, centenares de millones de seres humanos mal informada, a la que continuamente se la quiere manipular y ocultar los costes que en última instancia pues está empezando ya a tener y está empezando a descubrir la ciudadanía todo este montaje. Esto explica que la economía europea pues sufra un nivel de regulación como no se había visto nunca, que ha afectado a su desarrollo económico. La economía está ralentizada y que además en cada país miembro pues hay un problema político tremendo. Y quizás esta enfermedad pues se manifieste sobre todo con total virulencia, no solo en Francia, que es hoy en día el gran enfermo de Europa, pero sobre todo Alemania, porque ha sido el motor económico de la Unión Europea hasta ahora. Alemania se convirtió durante décadas, ha sido uno de los principales exportadores del mundo, precisamente porque los empresarios alemanes se vieron obligados a competir internacionalmente en un entorno muy difícil, en el que la moneda que entonces tenía, que era el marco, no dejaba de apreciarse.
que es todo lo más difícil para un exportador. La única posibilidad, por tanto, que les quedaba era desarrollar músculo y concebir y producir los productos de más calidad. Y esto es la razón por la cual la industria alemana se puso a la vanguardia de la industria del mundo como líder exportador. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, se han dado diferentes causas, desde la corrupción generalizada del euro a partir de Mario Draghi, que por tanto hizo, al depreciarse el euro, que fuera facilísimo exportar. Ya no tenía uno que desarrollar su ingenio empresarial para desarrollar el mejor producto, porque lo vendía todo. Y esto es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque entonces dejas de invertir, innovar, etcétera, y por tanto estás hipotecando tu futuro como empresario productor creativo. Pero es que además se toman unas decisiones políticas totalmente ideologizadas y erróneas en el ámbito medioambiental. Aquí el efecto o la influencia del Partido Verde ha sido gravísimo, que al final lo que ha motivado, abandonando no solo el carbón, sino cerrando las centrales nucleares, etcétera, es que el precio de la energía se ponga altísimo en Alemania y por tanto que no pueda competir, y que muchas empresas alemanas pues ya se están considerando que como única salida cerrar sus fábricas y trasladarlas o ponerlas, localizarlas en China, etcétera, donde la energía pues sea mucho más barata, porque el desarrollo económico necesita una energía muy abundante y barata. Y corresponde a la creatividad humana ir descubriendo cuáles son las principales fuentes y a través de la innovación dando entrada a sistemas alternativos, etcétera, pero sin bloquear el desarrollo económico. La situación de Alemania, por tanto, es desesperada. Ahora, incluso la Unión Europea ha votado aranceles a la importación de automóviles. ¿Dónde se ha visto cuando no necesitamos aranceles y éramos exportadores, los alemanes, de los mejores coches del mundo? Y además con la paradoja de que se han puesto esos aranceles porque los chinos están produciendo vehículos eléctricos de mucha más calidad y más baratos. ¿Pero en qué quedamos? ¿No es el objetivo prioritario de la agenda ideologizada e intervencionista de Europa impulsar la lucha contra el cambio climático? Si esto se logra, piensan ellos, a través de los vehículos eléctricos, pues bienvenidos sean. No importa quién los haya producido. Si son de calidad y los fabrican en China, pues lo que hay que hacer, si se quiere ser coherente y no contradictorio con el objetivo de tener un medio ambiente limpio, pues lo que hay que hacer es recibirlos con los brazos abiertos y no ponerles ningún tipo de aranceles a la importación. Pero lo que se pretende con esto es fomentar una inversión en Alemania que reconvierta hacia el coche eléctrico todas las industrias, y lo único que está logrando es que se cierren las fábricas de manera masiva y, como acaba de anunciar Volkswagen, se despidan decenas de miles de sus trabajadores. Esto a mí me recuerda en términos económicos y salvando las distancias, pero como analogía, la caída del Imperio Romano, podríamos decir, en el ámbito económico y en relación con lo que suponía industrialmente Alemania y cómo está destrozando su propio tejido. Y esto, sin duda alguna, está teniendo efectos políticos tremendos en Alemania, de polarización de la sociedad, de impulso a los partidos políticos más extremistas, etcétera. Y como sucede en Alemania, está sucediendo en Francia, Italia, España, etcétera. Y todo ello de la alocada e ideologizada agenda tremendista de lucha contra el cambio climático adoptada por estos partidos verdes y que se ha infiltrado como un virus letal por todo el cuerpo social. En este sentido podemos decir que estamos en un momento histórico, y nuestros hijos y nuestros nietos seguro que hablan sobre este momento, porque de lo que suceda en estas circunstancias, de que terminen los ciudadanos de manera mayoritaria viendo la luz, y que solo a través de la libertad, la creatividad empresarial y el proceso de cooperación voluntaria que supone el capitalismo se pueden solucionar los problemas, o de que no lo vean, depende nada más y nada menos que el futuro de la humanidad. Yo lo comentaba en clase a mis alumnos ayer. A ver, ¿quién tiene un móvil? Y todos enseñaban su móvil. Y todos daban por supuesto que los móviles, con todas las ventajas que han supuesto en nuestra vida, habían existido siempre. Y que todo el mundo tiene derecho a tener un móvil. Y yo les indicaba que no, que yo en mi propia vida, y hace no demasiadas décadas, 30 años, se quedaba uno tirado con el coche en una carretera y tenía que hacer autostop para llamar por teléfono.
que todos dispongamos de estos enormes avances es resultado de unos hechos históricos concretos y sobre todo de unos actos concretos de creatividad empresarial. Y tenemos a Steve Jobs, que fue un empresario genial, que quebró 2 veces, pero la tercera acertó. Y todo el montaje a través de Apple, etcétera. Y como eso, podemos poner otros muchos ejemplos. Hoy mismo hay empresarios creativos que están cambiando el futuro. Y no debemos de dar por supuesto que lo que hemos logrado se va a mantener así, porque si esta agenda coactiva del Estado que es resultado de la ingeniería social que hoy en día abrazan prácticamente todos los partidos, que son estatistas, aunque sean de derechas o de izquierdas, se generaliza, se bloquea este proceso empresarial, se bloquea la creatividad que hará el futuro. Pero también lo que se puede hacer es ir hacia atrás, es decir, que aquello que se ha alcanzado en un entorno de intervención estatal a través de un proceso de desacumulación de capital y de persecución a la empresarialidad creativa vaya desmontándose poco a poco. Es lo que sucedió, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano o cuando se produjeron las diferentes revoluciones socialistas, por ejemplo en Portugal, yo lo vi, tenía un volumen de capital muy importante acumulado y Portugal, pues después de la revolución de los claveles, cuando los comunistas y socialistas se hicieron con el poder, hubo una regresión económica y caída del nivel de vida tremendo y no se ha recuperado Portugal hasta ahora, que de nuevo ha abierto tímidamente las puertas de la libertad dentro de la Unión Europea. Luego, no hay ninguna garantía de que se mantenga lo alcanzado si aquello que lo ha creado, que es la economía de mercado y la libertad de empresa, no se mantiene o sucede todo lo contrario, se la persiga. Y que el día de mañana sigamos avanzando depende de estos empresarios creativos. Podemos poner algunos ejemplos también, ejemplos paradigmáticos, como el ejemplo de Elon Musk, que se le podrá criticar o tendrá una personalidad más o menos extravagante, pero lo que no se le puede negar es su capacidad empresarial, su ímpetu personal, su visión de cosas que nadie es capaz de pensar que pueden llegar a hacerse y cómo las puede llevar a la práctica. Porque vamos, es hasta sorprendente cómo lanza un satélite o un cohete y cómo él privadamente y a través de sus ingenieros ha logrado que por lo menos la primera fase del cohete vuelva exactamente a la lanzadera. Algo sorprendente que además ha dejado con la boca abierta a los ingenieros de la NASA y de todas las agencias estatales que profusamente financiadas con el dinero de todos. Al final, un empresario hace la diferencia entre el avance, la creatividad, entre la vida y la muerte.